¿A quién de nosotros, quienes hemos conocido al Señor de antemano, no nos ha pasado que cuando recién comenzábamos nuestra vida de fe, veíamos las cosas espirituales de una manera más cercana, más palpable, más apasionada probablemente? ¿Quién de nosotros no ha oído acerca de conversiones que son verdaderamente espectaculares? Donde estaba alguien pasando una situación trágica, pero de pronto la mano misericordiosa de Dios le alcanzó. Personas que quizá estaban viviendo sumidos en el pecado, que estaban perdidos, pero que en un momento Dios abrió sus ojos y pudieron ser regenerados por medio de la obra del Espíritu Santo. ¿Quién no ha visto o ha leído en la Escritura el testimonio maravilloso del apóstol Pablo, quien, siendo un perseguidor de la iglesia, quien habiendo pedido autorización para ir a la ciudad de Damasco a capturar a los cristianos, yendo de camino, oye una voz que le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¡Qué testimonio más maravilloso! Y sin duda alguna, muchos de nosotros quizá hemos oído algún tipo de testimonio similar a ese. Quizá no todos han tenido esa experiencia. Y eso no quiere decir que una conversión sea más válida que la otra. Hermano, no hay nada más maravilloso y milagroso que ver cómo una alma pecadora reconoce su condición de pecado y ve que su vida paulatinamente, en un breve tiempo, va siendo transformada. Va viendo que ya no era como antes, que ya no reacciona como antes, que ya no habla como antes, que ya no le gustan las cosas como antes. Quizá no tuviste una conversión extraordinaria, pero déjame decirte que si te ha pasado eso, eso es el poder de Dios manifestado en tu vida también. Y debemos ser agradecidos de Dios por eso. Pero sin duda alguna, referente a lo primero que yo mencionaba, es normal. Y eso no quiere decir que esté bien, pero es normal que cuando nosotros comenzamos nuestro peregrinar en la fe, seamos más fervorosos en las cosas del Señor, tengamos más pasión por el Señor. Ahora, ¿por qué poco a poco, con el pasar del tiempo, esas cosas se van extinguiendo? ¿Cuál será la razón? ¿Acaso la madurez espiritual consiste en ser más racional que pasional? Probablemente eso sí ocurra. Pero necesariamente nuestra pasión por Dios o nuestra percepción de las cosas que no son tan naturales, sino más bien sobrenaturales, vaya menguando y decayendo. Esta mañana vamos a estar hablando sobre lo que usted puede ver en la pantalla, 3 mandamientos espirituales. Y usted podría preguntarse por qué estamos hablando de 3 mandamientos espirituales, siendo que todos los mandamientos que aparecen en la Escritura son espirituales. Bueno, la verdad es que esto se llama así porque los 3 mandatos que vamos a estar viendo esta mañana, que el apóstol Pablo nos da, son mandatos en relación al Espíritu Santo. Por eso es que los llamamos mandamientos espirituales. Quiero invitarle ahora a que busquen Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a estar leyendo del versículo 19 al 21. Y vamos a estar hablando claramente de estos 3 mandatos. Y note bien esto, hermano, mandatos. La semana pasada también hablamos de mandatos que nuestro Dios nos daba por medio de su palabra. Y es importante señalar esto, hermano. Estas no son sugerencias. Estas no son, ¿sabes qué? En el mejor de los casos, haz esto. No. Estos son ordenanzas, son imperativos. Y los imperativos tienen ese carácter de ser algo que debe sí o sí ser cumplido por aquellos que son ordenados. Vamos a estar leyendo entonces el versículo 19 al 21. Dice así la palabra de Dios: no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Ahora la pregunta que se nos puede venir a la mente, ¿cierto? Es ¿qué se refiere específicamente con cada uno de estos mandatos? ¿A qué se está refiriendo con apagar el espíritu, con menospreciar las profecías y con examinarlo todo? ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo aquí? Y vamos a estar analizando esto, cada parte, tratando de desarrollarla un poco, comprendiendo también el contexto en el cual esto se encontraba, pero por sobre todo viendo cómo estos mandamientos tienen efecto y vigencia el día de hoy para nosotros.
Esto no es algo que el apóstol Pablo le mandó a ellos solamente. Esto es algo que el apóstol Pablo está ordenando de parte de Dios a cada uno de aquellos que dicen ser cristianos. Aquellos que han nacido de nuevo deben cumplir con cada uno de estos mandatos. Y el primer mandamiento que aparece acá manifestado es no apagar el espíritu. Apagar, en el idioma original, tiene la idea de extinguir, de sofocar y de retardar algo. Normalmente, por ejemplo, la Escritura nos muestra que el Espíritu Santo en oportunidades es manifestado como un fuego. ¿Se acuerda que lo mencionamos delante, que en la fiesta de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, esa manifestación se vio físicamente sobre cada cabeza de esos 120 hombres que estaban ahí reunidos y se manifestó como una lengua de fuego? El Espíritu Santo muchas veces en las Escrituras es manifestado como fuego. Por eso es que esta idea de apagar tiene una relación directa con al Espíritu. Porque el Espíritu en oportunidades, como les digo, se manifiesta como fuego. El primer propulsor del mensaje del arrepentimiento que nosotros vemos en el Nuevo Testamento es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dijo en Mateo capítulo 3, versículo 11, lo siguiente sobre el Mesías que habría de venir. Él dijo esto: yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Siempre se hace esa alusión, Espíritu Santo, fuego, porque es una representación alegórica de lo que implica la obra del Espíritu Santo en la vida de fe del creyente. El Espíritu Santo no es una fuerza como algunas sectas por ahí lo dicen. El Espíritu Santo es una persona, pero esa obra, esa relación que el cristiano tiene con el Espíritu Santo lo va a llevar a un ardor, a un fervor, lo va a llevar a uno a tener ese estado de arder. Y vamos a ver cómo en la Escritura eso también se ve. Ahora, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, dice acá que puede ser apagado, porque se está mandando a no apagarlo, es porque existe la posibilidad de que sea apagado. Ahora, ¿qué se refiere a eso? ¿Cómo nosotros podemos entender a luz de la Escritura a qué se está refiriendo el apóstol Pablo cuando está diciendo aquí, no apaguéis el Espíritu? El apóstol Pablo en otra oportunidad dice en Efesios capítulo 4, versículo 30, hace un mandato también, dice, y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hermanos, el Espíritu Santo puede ser apagado. El Espíritu Santo puede ser contristado también. El Espíritu Santo mora el día de hoy en ti si es que tú has creído en Cristo, si es que tú te arrepentiste de tus pecados, si tú reconociste que Cristo es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, tú has depositado tu fe en Él, tú has nacido de nuevo. Y si tú has nacido de nuevo, tú le estás siguiendo y tú estás siendo transformado. Pero es probable que en ese proceso de transformación que tú estás llevando a cabo, puede que tú estés apagando el Espíritu, puede que tú estés contristando el Espíritu Santo. Y eso es lo que el apóstol Pablo de alguna manera está diciendo también aquí. Dice también la Biblia, y sobre todo Pablo en Gálatas, dice que nosotros debemos andar en el Espíritu. En Gálatas capítulo 5, versículo 16. Y en Gálatas capítulo 5, versículo 18 dice que nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Por tanto, si tú no andas en el Espíritu Santo y si tú no eres guiado por el Espíritu Santo, claramente tú estás contristando al Espíritu Santo y a la vez estás apagando la obra que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida, realizando en tu vida. Si tú eres una persona que sabe hacer algo, sabes que Dios te está transformando y quiere moldear tu vida conforme a la vida de nuestro Señor Jesucristo, al estándar de vida que Él vivió, tú sabes que debes arrepentirte de ciertas prácticas que tú realizas habitualmente y que debes rogarle al Señor que Él obre en tu vida para que tú reacciones o actúes como Cristo Jesús debería actuar. ¿Cierto? Eso es el peregrinar del cristiano. Por eso se dice que el cristianismo es un camino. Debemos andar, debemos seguir, debemos ser guiados por el Espíritu Santo.
Si tú no eres guiado por el Espíritu Santo, si tus decisiones tú las tomas en función a tu propia, como dice el proverbio, prudencia, hay algunos que son sabios en su propia prudencia, suena mejor en su propia imprudencia, porque nosotros somos más dados a la imprudencia que a la prudencia de manera natural. Pero si tú te guías de acuerdo a tus propios preceptos, de acuerdo a lo que tú confías o lo que tú crees que es mejor, y no confías en la voluntad de Dios, tú estás apagando el Espíritu. Tú estás contristando el Espíritu de Dios que mora dentro de ti. Y eso es algo que tú no debes hacer, yo no debo hacer. Ninguno de nosotros debe apagar el Espíritu. Ninguno de nosotros debe tener esta tendencia cuando estamos llamados a andar en el Espíritu y a ser guiados por el Espíritu de Dios. Matthew Henry, un ministro del siglo XVII, dijo lo siguiente: debemos tener cuidado de no apagar el Espíritu Santo consintiendo los afectos y las concupiscencias carnales, preocupándonos solo de las cosas terrenales. Muchas veces apagamos al Espíritu Santo en nuestras vidas porque andamos más preocupados de nuestra vida, andamos más preocupados de los afanes de este mundo que de aquellas cosas que verdaderamente trascienden a la eternidad. Hermanos, yo sé que muchos de ustedes han experimentado en primera fuente que Dios tiene cuidado de ustedes. Entonces, ¿por qué razón una y otra vez vivimos preocupados? ¿Por qué nos afanamos cuando tenemos incertidumbre y simplemente no nos entregamos y confiamos en la promesa que Él ha hecho? Decimos creer en Dios, pero hay mucha gente que realmente no cree en Dios, no confía en sus promesas y tiene una vida, entre comillas, religiosa, que es más bien de pasar un domingo en una iglesia para sentirse que está bien y está cumpliendo con las demandas que Dios le pide, que es asistir a una iglesia. Esa no es la demanda de Dios. Si tú has nacido de nuevo, tú tienes que ser parte de una congregación local, servir en una congregación local, aprender y crecer en una congregación. Pero ese no es el único mandato que Dios te ha dado. Dios te ha mandado a ser guiado por el Espíritu Santo y a andar como el Señor Jesucristo anduvo. Y cuando tú priorizas las cosas de la carne de este mundo por sobre las cosas espirituales, déjame decirte que claramente estás apagando, extinguiendo, poniendo un paño sobre esa llama del fuego del Espíritu que arde en tu corazón, que arde dentro de ti. Hermano mío, no debemos hacer eso. Claramente hay una pugna en nosotros. Si hemos sido salvados, el Espíritu Santo mora en nosotros, pero la carne todavía tiene algún grado de injerencia. Ya no somos esclavos del pecado. El pecado ya no puede enseñorearse de nosotros, pero nosotros voluntariamente podemos disponer nuestras vidas y entregarnos al pecado. Eso es contristar, eso es apagar al Espíritu Santo. Hay una lucha, una pugna, y Pablo en los Gálatas capítulo 5, versículo 17, menciona esta lucha que existe. Dice esto el apóstol Pablo en Gálatas 5, 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hermanos, también podemos apagar al Espíritu de Dios cuando nos enfocamos en las cosas de este mundo, en las cosas de la carne, y dejamos de lado las cosas que verdaderamente tienen trascendencia eterna. También es probable, hermanos míos, que apaguemos el Espíritu Santo cuando lisa y llanamente desobedecemos lo que Él nos ha mandado. ¿Quiere que le cuente un ejemplo de cómo alguien apagó el Espíritu Santo? ¿Se acuerda de Jonás? Él apagó el Espíritu Santo. Dios lo mandó con una misión a predicar que el evangelio de arrepentimiento, llamar el arrepentimiento, ¿cierto? Que obviamente es el preámbulo al evangelio, la buena noticia. Dios mandó a Jonás a predicar a que este pueblo se arrepintiera, pero él no quería. Cuando él predicó, luego de haber pasado 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez, de haberse remecido por Dios, él llega a ese lugar y predica y hay un gran avivamiento. La gente se convierte, la gente se arrepiente de su pecado.
un pueblo como el ninivita que correspondía al reino asirio, quien no muchos años antes habían destruido por completo el pueblo de Israel. Ese pueblo era el que Jonás no quería predicar. Ese pueblo era el cual Jonás no quería que conocieran y obedecieran el mandamiento que Dios estaba dándole a ese pueblo de arrepentirse. Sin embargo, este hombre quería apagar esa obra de Dios en aquel pueblo. No pudo. Gracias al Señor, no pudo. Pero ese era su deseo. Apagar la obra de Dios. Hermanos, tenemos que tener cuidado con apagar la obra de Dios. No tan solo en nuestras vidas, sino también ser un obstáculo para apagar el espíritu en la vida de otras personas. Siendo tropiezo en la vida de esas personas. Siendo un estorbo. Trayendo mal a las personas en vez de traerles bendición. Ahora bien, hemos hablado hasta el momento de cómo es que apagamos o cómo se puede apagar el espíritu de una manera individual. Pero si nosotros analizamos este texto, estos tres mandatos tienen una relación. No son separados el uno del otro. Hay una concatenación, por así decirlo, progresiva dentro de lo que cada uno de estos mandatos está haciendo alusión. Ahora, hay distintas maneras de tomar este texto. Por ejemplo, este mandato de no apagar el espíritu podría ser un corolario, una conclusión de aquellas cosas que el apóstol Pablo ya había mencionado con anterioridad. Por ejemplo, recordemos, él había mencionado que dentro de la iglesia de Tesalónica habían habido o podrían haber ciertas tensiones con los líderes de la iglesia. También había un malestar que podría haber sido provocado, ¿cierto?, por aquellos que eran ociosos. ¿Se acuerda cuando hablamos de los ociosos? El mandamiento que era de exhortar a los ociosos. Probablemente habían personas desobedientes que habían producido malestar y que estaban apagando la obra del Espíritu también en la vida de los hermanos en la iglesia. También probablemente el pecado de los débiles que también se mencionó, o la práctica de la venganza, el pagar el mal con mal, en vez de pagar el bien por el mal. También, como lo vimos la semana pasada, quizá la falta de oración, la falta de gratitud y la falta de gozo era una forma también en la cual ellos podrían haber estado, no lo sabemos, estamos suponiendo, podrían haber estado apagando al Espíritu Santo. Pero lo que con certeza podemos decir es que aquellos mandamientos que siguen a este mandamiento de no apagar el Espíritu nos van a dar de mejor manera un entendimiento pleno de qué es lo que el apóstol Pablo se está refiriendo a los hermanos en aquel tiempo y lo que Dios te está diciendo a ti esta mañana. Entonces ese es el primer mandamiento que tenemos, hermanos. El primer mandamiento es no apagar el Espíritu. No apaguemos el Espíritu. No apaguemos el Espíritu. Muchas veces a las iglesias que son como nosotros, que somos un poco más calmados y no tan efusivos, ¿cierto?, en nuestra adoración, se nos dice que no tenemos el Espíritu, que estamos apagados y apagamos el Espíritu. Pero la verdad es que ya sea una iglesia que tiene una tendencia más carismática o una iglesia que tiene una tendencia como la nuestra, quizás un poco más estructurada, no significa que por tener una forma o la otra no estés apagando el Espíritu. Hay personas que se pueden revolcar aquí llorando, pero pueden estar apagando el Espíritu. Entonces no se trata de ser más efusivo o más reservado. Se trata de que tu vida interior, tú puedes estar apagando el Espíritu Santo, sí o sí. De hecho, ¿cómo crees tú que se siente Dios? ¿O cómo crees tú que ve el Espíritu Santo cuando muchas personas dan este tipo de manifestaciones desordenadas que no se sujetan a la Escritura, pero que se hacen en honor supuestamente al Espíritu Santo? ¿Cómo crees tú que se siente el Espíritu Santo? Se contriste también, porque es una obra carnal. Muchas veces, cuando yo era pequeño, yo crecí en una iglesia pentecostal y yo agradezco al Señor por las iglesias pentecostales. Pero yo recuerdo que muchas hermanas salían a danzar y salían a hacer cosas y profecías y cosas por el estilo que vamos a estar hablando un poco más adelante. Pero yo desde cuando era niño podía ver cómo sabían lo que estaban haciendo. No era como probablemente ellos lo decían, que los tomaba el Espíritu. La verdad, yo siendo pequeño me daba cuenta que no era así. Y más que darme tranquilidad y paz, me daba miedo de esas situaciones.
Entonces, eso también puede contristar al Espíritu Santo. Pero nosotros no somos de esa manera. Por tanto, tampoco tenemos que juzgar a eso, pero sí tenemos que juzgarnos a nosotros mismos, cómo en nuestro contexto nosotros podemos contristar al Espíritu Santo. Así que no seamos extremistas y no paremos la pelota de pecho y demos el pase, sino que veamos nuestra propia situación, nuestra forma de ser iglesia, y cómo es que nosotros podemos contristar al Espíritu Santo. Ahora, el segundo mandato que aparece aquí descrito es no menospreciar las profecías. Ahora, esta idea de menospreciar en el idioma original no es tan solo no dar el valor real que las profecías tienen, sino más bien significa considerar como en nada las profecías. A eso se está refiriendo. O sea, el mandato es a no considerar como nada las profecías. Y es ahí donde uno podría preguntarse, ¿a qué se está refiriendo el apóstol Pablo cuando dice profecías? ¿Cierto? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Lo primero que nosotros tenemos que tener claro, hermanos míos, es que en el tiempo en el cual esto está siendo escrito, estamos hablando de la primera etapa de la iglesia. Estamos hablando cuando en la iglesia el Espíritu Santo había venido, ¿cierto? Esto está situado, esta epístola está situada en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, ¿ya? Entonces estamos viendo los primeros años de la iglesia primitiva. Perdón, de la iglesia apostólica. Entonces, hay muchas cosas que todavía no estaban conformadas. Recién los apóstoles estaban predicando por todas las naciones. La mayoría estaba concentrado en Asia Menor, lo que hoy día es Turquía, o en África, algunos de ellos. Estaban concentrados en ese lugar enseñando, transmitiendo oralmente las enseñanzas de el Señor Jesucristo y el mensaje del Evangelio. En ese tiempo solamente existía el Antiguo Testamento y no existía el Nuevo Testamento que el día de hoy nosotros tenemos. Entonces, en aquel tiempo, Dios hablaba y guiaba al pueblo también por medio de profecías, ¿ya? Y esas profecías era, por así decirlo, la manera en la cual Dios anunciaba su voluntad a ese pueblo, a su pueblo. Entonces, la idea de lo que nosotros vemos acá, o la profecía que nosotros estamos leyendo aquí, que el apóstol Pablo está diciendo que ellos deben, o en realidad que ellos no deben menospreciar o no tomar como valor, tiene relación a ese tipo de profecías, es decir, la palabra que Dios le daba a ellos en situaciones determinadas, ¿ya? ¿Por qué? Porque no existía la solidez que el día de hoy nosotros tenemos, por ejemplo, de la enseñanza apostólica. Por ejemplo, nosotros vemos en la Escritura cómo había personas que decían palabra de Dios de una manera de profecía, y eso nosotros no lo podemos negar, hermanos. Eso está en la Escritura. Por más que uno trate de taparlo, o no le guste, o lo encuentre desordenado, eso aparece en la Escritura. El punto es que hay que entender cómo eso se dio en su contexto y cómo eso se da ahora en nuestro contexto. En Hechos capítulo 11, versículo 28, se habla acerca de un profeta. Búsquelo, por favor. Hechos capítulo 11, versículo 28. Se habla de un hombre llamado Ágabo. Y dice la palabra de Dios sobre este hombre algo que él hizo, algo que él dijo. Dice lo siguiente: y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Aquí vemos nosotros cómo este hombre Ágabo dio a entender por medio del Espíritu que algo iba a ocurrir. Y eso claramente ocurrió porque aquí dice que sucedió en el tiempo de Claudio, esa hambruna que iba a venir en la tierra. De hecho, la Escritura corrobora esa información cuando el apóstol Pablo está pidiendo ofrendas a las iglesias de Macedonia para poder llevar a Judea, que estaba pasando por el hambre que precisamente este hombre había dicho que iba a ocurrir. Entonces, eso era parte habitual de esta primera etapa de la iglesia apostólica, la profecía de esa manera. Acompáñenme ahora a 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Aquí el apóstol Pablo está hablándole a Timoteo y lo está animando sobre la vida de fe y el llamamiento que él le ha dado. 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Dice así: este mandamiento, hijo mío, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti,
milites por ellas la buena milicia. ¿Se da cuenta? Se había hecho profecía sobre la vida de Timoteo, sobre el llamamiento que él tenía. ¿Cómo eran esas profecías? A alguien, Dios le dijo que eso iba a ocurrir, que él iba a servir de una manera y tenía que servir así. ¿Cierto? Eso es lo que dice la Escritura. Si usted va al capítulo 4 de 1 Timoteo también, versículo 14, va a ver que el apóstol Pablo nuevamente repite este elemento y le recuerda nuevamente a Timoteo que su llamamiento había sido por medio de profecía. Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces, hermanos, no podemos desconocer que en esta primera etapa de la iglesia apostólica, Dios obraba de esta forma, ¿ya? Dios obraba de esta forma. Ahora, el día de hoy, y nótese bien esto, esta forma de hablar de Dios no es tan común, y eso es importante, note bien las palabras, no es tan común, pero eso no significa que no suceda, ¿ya? Eso no significa que no suceda. El punto es que nadie puede decir exegéticamente, concluir que la profecía como está descrita aquí no pueda suceder el día de hoy. Pero nosotros vamos a ver que en realidad, bajo los parámetros de ese tiempo, esta era la única manera en la cual el pueblo de Dios tenía una guianza directa, aparte de la enseñanza apostólica. Ellos no tenían el Nuevo Testamento, hermanos. Nosotros sí tenemos el Nuevo Testamento. Nosotros sí tenemos la palabra de Dios. Por tanto, pese a que esta situación o estos mensajes, por así decirlo, se pueden dar en esta época, esa no es, por así decirlo, la forma tan habitual en la cual Dios se revela en nuestra vida. Por eso tenemos que tener cuidado, ¿cierto? Y más adelante el tercer mandamiento dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Ahí no dice, no menospreciéis las profecías, no dicen, anulen las profecías. Entonces, ahí es el llamado al discernimiento que vamos a hablar ahora más adelante. Pero tenemos que tener claridad en esto, hermanos míos. Dios puede hablar de esa forma, pero no significa que siempre va a hablar de esa forma. Hermanos, yo he visto con mis ojos y he oído cómo profetas en las iglesias le han dicho a gente que estaba enferma que se iba a sanar y murió. He escuchado cómo gente le ha dicho a matrimonios que son estériles, que no pueden tener familia, que van a tener familia y se murieron y no tuvieron familia. Hermanos, eso hay que tener sumo cuidado. Tenemos que tener cuidado con esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces uno se polariza. Uno dice, bueno, por un lado vemos a aquellos que abundan en este tipo de cosas y la verdad que no es nada más que una falsa espiritualidad. Pero también tenemos el otro extremo que simplemente anulan todo este tipo de manifestación que la Escritura nunca dice que iba a cesar por completo, dice que las lenguas y las profecías iban a cesar cuando viniera lo perfecto. Y yo tengo entendido que lo perfecto es la venida del Señor Jesucristo. Entonces Dios todavía puede hablar de esta forma. Ahora, no es tan habitual que esto ocurra en nuestro contexto donde tenemos la palabra de Dios. Por ejemplo, en Oriente, donde la gente no tiene acceso a la Escritura. He oído de hermanos que ahora son hermanos, que eran musulmanes, que se han convertido en cristianos por causa de ciertas cosas que le ha pasado. Nosotros no podemos decir tácitamente que eso no es así. Nosotros no somos quien para encuadrar a Dios. Ahora, en nuestro contexto, donde nosotros sí tenemos la palabra profética más segura, tenemos que ceñirnos a ella y no a las demás cosas. Y es ahí donde está la aplicación de este no menospreciéis las profecías para nosotros el día de hoy. Le vuelvo a recordar, esto no significa que este tipo de profecía no pueda ocurrir. Puede pasar, pero tú tienes un llamado y un mandato. Examínalo, examínalo. Si se cumple fue, si no, chanterío. Y un falso profeta. ¿Y sabe usted lo que le pasaba a los falsos profetas en el Antiguo Testamento? El falso profeta, todo el pueblo lo lapidaba y era muerto. Hoy en día andan muchos falsos profetas en la iglesia. Pero nosotros hoy tenemos la palabra profética.
más segura. Acompáñenme, por favor, a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 20. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Paréntesis. Pedro está haciendo alusión al momento en el cual él estaba junto a Juan y Jacobo en el monte y el Señor Jesucristo es transfigurado. Su manifestación de su gloria interna sale a relucir y estos hombres pudieron contemplar eso. Esa es la situación que está haciendo alusión el apóstol Pedro acá. Continuó. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Hermanos, en este contexto occidental, nosotros tenemos la palabra profética más segura que su palabra. Esta es la palabra profética a la cual tú más tienes que ceñirte y es la que tú no debes menospreciar. Hermano, ¿cómo es tu relación con la palabra de Dios? ¿Quieres saber qué significa para ti no menospreciar las profecías? Responde esto. ¿Cómo es tu relación con la palabra de Dios? ¿Tienes tiempo en el cual meditas en su palabra? ¿Tienes tiempo de reflexión? No te estoy diciendo que tengas una disciplina de lectura diaria, la cual creo yo que deberíamos tener todos, sí o sí. Pero aún así no estoy hablando de eso. Estoy hablando solamente del hecho de meditar en su palabra. Hay muchas personas que tienen la Biblia encima del velador llena de polvo, hermanos, y que la toman solo el domingo. De hecho, se acuerdan que tienen Biblia antes de salir el día domingo al culto. ¿Dónde está la Biblia? Y llegan atrasados porque no la encuentran. Los que son más tradicionales y usan una Biblia de papel todavía. Aquel que es más pillo tiene el smartphone y la ve online. Pero eso es lo que sucede. Muchas personas no tienen una relación con la palabra de Dios. No escudriñan las Escrituras. No conocen lo que la palabra de Dios dice. No saben qué es lo que Dios quiere para ellos, qué es lo que Dios le ha dado, qué es lo que Dios demanda. Hermano, ¿cómo es tu relación con la palabra de Dios, aquella palabra profética más segura? De esa forma, apagas al Espíritu Santo. Cuando menosprecias su palabra. Cuando ella te dice, haz esto y tú haces lo otro. Cuando ella te dice, busca el reino de Dios y su justicia y las demás cosas son añadidas y tú te preocupas del añadido y no del reino de Dios y su justicia. Tú estás contristando al Espíritu Santo. Tú estás apagando el fuego del Espíritu Santo. Tú estás menospreciando las profecías. Estás menospreciando la palabra de Dios para tu vida. Debemos tener cuidado. Es un mandato, hermanos. No menospreciar la palabra de Dios. No lo hagamos. Valorémosla. Porque en ella podemos conocer a nuestro Señor Jesucristo. Aquel verdadero sacrificio entregado por nosotros una vez y para siempre. Ese Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Ese pan que descendió del cielo. Esa fuente de agua. Ese pozo del agua de la vida que nunca más tendremos sed. Pero si nosotros no sabemos eso por medio de la Escritura, ¿de qué manera vamos a crecer? ¿De qué manera vamos a ir avanzando en nuestro peregrinar a encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo? No menospreciemos la palabra de Dios. Eso es un mandato. Por eso yo les decía, quizá nosotros somos más ordenados, más estructurados en nuestra liturgia. Pero muchas personas que se dicen ser profetas, pregúntale un versículo y no tienen idea. Porque andan vociferando cosas que solamente brotaron de su corazón, pero que no aparecen en la Escritura en ninguna parte. Incluso muchas de ellas se contradicen con la Escritura.
Lamentablemente, como les decía, a lo largo de mi vida he sido testigo de ello. Y lo digo con dolor. No lo digo de juicio, sino lo digo con dolor, porque el Espíritu Santo se contrista y se apaga cuando sucede esa situación. Es ahí cuando se menosprecia la palabra de Dios, cuando se está menospreciando también la profecía. Y el tercer mandato, hermanos míos, que vemos aquí es examinarlo todo y retener lo bueno. Y esto se aplica tanto a aquella profecía que les comentaba yo, que se puede dar en situaciones determinadas, ¿cierto? En las cuales de pronto hay algo que Dios te muestra por medio de, puede ser cualquier cosa, y tú examinas eso y ves si verdaderamente tiene asidero en tu vida, si realmente tiene validez a la luz de lo que la palabra de Dios nos confronta. Y tú lo examinas, ¿cierto? Y tú retienes eso y si se cumple, gloria a Dios, porque verdaderamente era palabra de Dios. Ahora, lo mismo sucede con la palabra predicada. Hoy en día mucha gente escucha cualquier cosa como predicación o escucha cualquier tipo de predicador. Y se tragan todo. Utilizan expresiones que nunca han aparecido en la Escritura. Este es mi padre espiritual. Este es el padre de casa, padre de paz. Y no sé qué cuestión más. ¿De dónde sacan eso? De profecías de no sé dónde, porque la Escritura no está. Examínalo todo, retén lo bueno. Hay algunos que creen todo lo que dice algún predicador famoso. Y ni siquiera tienen analizan lo que dice, sino simplemente amén. Antes que el predicador diga algo, amén. El otro día iba con mi hija en el auto, iba escuchando una radio local, en la cual en la mañana siempre dan los cultos o las predicaciones de una iglesia de aquí de la ciudad. Y era chistoso porque mi hija iba atrás y íbamos a comprar pancito. Y de pronto yo le decía, te apuesto que va a decir, ¿cuántos dicen amén a eso? Y él justo a los 30 segundos lo decía. Y la papá decía, papá, ¿y cómo sabía? Después pasaba un poquito el sermón y le decía, te apuesto que va a decir, ¿cuántos dan un aplauso de gloria? 15 segundos, ¿cuántos dan un aplauso de gloria? Le hacen el amén a todo lo que dice la gente, o todo lo que le dicen. Y ni siquiera analizan si verdaderamente lo que está diciendo el predicador tiene lugar en las Escrituras. Yo la otra vez les dije a ustedes, los que son más antiguos, hermano, usted juzgue lo que yo estoy diciendo. Examínalo todo, retenga lo bueno. Si lo que yo estoy diciendo es de acuerdo a la palabra de Dios, reténgalo por favor y abrácelo. Pero si yo digo algo que no es conforme a la palabra de Dios, deséchelo. Sea como los de Berea, que escudriñaban las Escrituras todos los días para ver si lo que Pablo, el apóstol, les enseñaba era cierto. Así debemos ser nosotros los cristianos. Examinarlo todo. Si alguien está predicando la palabra de Dios, no por el hecho de tener una corbata o de estar adelante en un podio, va a hablarle a usted la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice en Hechos capítulo 20, a los obispos, a los pastores de Éfeso les dice, en medio de ustedes, cuando yo me vaya, se van a levantar lobos rapaces. No dijo, van a entrar a ustedes lobos rapaces. Dijo, entre ustedes se van a levantar lobos rapaces. Hermanos, los lobos rapaces están en la iglesia. Son parte, la lideran, predican, enseñan. Nosotros estamos llamados a examinarlo todo y a retenerlo bueno. Debemos tener ese filtro espiritual. Pero si menospreciamos las profecías, lo translitero en nuestra época, si menospreciamos la palabra de Dios, ¿cómo rayos vamos a saber si lo que está diciendo tal persona es conforme a su palabra o no? Hermanos, son 3 mandamientos, son 3 imperativos. Ahora, la profecía significa la anunciación de la palabra de Dios. Y en esos 66 libros que constituyen el libro que tienes en tus manos está la palabra de Dios. Ahora, un mensaje para el inconverso. Si tú estás aquí esta mañana y tú verdaderamente nunca has creído en Cristo, déjame decirte que hay una palabra
profética segura que está en la Biblia. Y en esa Biblia tú encuentras el acto de amor más grande que puede haber. No permitas que esta mañana sea una oportunidad más para desechar ese mensaje. En esa palabra de Dios revelada encuentras salvación y vida eterna. Ahí se habla del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por favor, no menosprecies una vez más ese hermoso mensaje. Le ruego a Dios que seas confrontado con su palabra y que te puedas arrepentir de tus pecados y que puedas conocerle a Él. Pero también, si tú eres cristiano, tú has nacido de nuevo, yo te quiero rogar por la misericordia de Dios que le pidas a Dios que te ayude a cumplir estos 3 mandatos. No menosprecies su palabra. Porque cuando menosprecias su palabra, estás menospreciando al Dios de la palabra. Aquel que se entregó, aquel que se dio, aquel que no necesitando nada de parte nuestra, porque verdaderamente no hay nada que nosotros podamos hacer que sea grato delante de Él. Sin embargo, Él decidió amarnos. Si tú eres cristiano, tú has nacido de nuevo, pero tú estás apagando el espíritu, menospreciando su palabra. Y de acuerdo a la misma lógica, no examinas siquiera lo que oyes, sino que te lo tragas todo. Quiero rogarte por la misericordia de Dios que puedas arrepentirte. Y continuemos adelante. La palabra exalta a Cristo. La palabra exalta al Dios único y verdadero. Amemos su palabra. No la despreciemos. Y no apaguemos el espíritu por medio de nuestra indiferencia ante su palabra de verdad. Oremos al Señor.